Gracias a mi compañera Beatriz Lugo con información del entretenimiento, como saben, siempre, todos los días. Vamos ahora a continuar en materia política porque tenemos al segundo invitado del día de hoy, es Reinaldo Quijada, del partido UPP 89. Como saben, es uno de los candidatos para las elecciones presidenciales de este 20 de mayo. Pueden escribir igualmente a través de @primerapágina en nuestra cuenta Twitter para hacerle preguntas o comentarios. Y yo comenzaría, además de darle la bienvenida, preguntándole qué le motivó a lanzarse a estas elecciones presidenciales. Gracias, Derek, por la invitación. Derek, yo siento que uno tiene que luchar para cambiar la situación del país actual. Uno no puede quedarse en su casa. Nosotros en el año 2011, cuando se inicia el proyecto UPP 89, ya nosotros llevamos 7 años en esto. Es un proceso de lenta maduración y de lenta construcción. Nosotros en aquel entonces, estoy hablando de enero del 2011, presidente Chávez está vivo y nosotros veíamos ya los signos de contradicción dentro del proceso revolucionario. Y nosotros decíamos en ese entonces que había ayudar al presidente Chávez, que el presidente Chávez estaba muy solo. Es decir, a pesar de que la gente pudiera decir, bueno, pero ¿y todo el entorno que tenía? Bueno, nosotros somos los que creemos que ese entorno, como lo llegó a decir el vicepresidente del PSUV, Alberto Müller Roje, es un nido de alacranes. Y entonces nosotros decíamos, hay que ayudar al presidente Chávez a enderezar el rumbo. En los últimos años el proceso se ha ido degradando a niveles, ya con el presidente Maduro, a niveles acelerados. Y uno siente que hay que salir a hablar, que hay que, independientemente que es difícil, es una cuesta tremendamente y una apuesta tremendamente compleja, es necesario salir a hablar, salir a denunciar todo lo que está pasando en el país. Importante preguntarle también si tiene alguna estrategia para lograr que la gente vote por usted. ¿En qué sentido? En que hay mucha gente descontenta y hay que, me imagino ustedes como candidatos presidenciales, llamar al voto. ¿Qué va a hacer usted para que la gente confíe en su propuesta, visto además que tiene a partidos de oposición muy importantes rechazando su participación en estos comicios? Se les ha hecho incluso un llamado por parte del presidente de la República. Hace días volvió a hablar de Henry Ramos Ayoub, invitándolo a que se midiera en los comicios, y definitivamente la respuesta es negativa. ¿Cómo lograr que el electorado tenga la confianza de ir a votar este próximo 20 de mayo? Mira, no es fácil. Yo entiendo que hay mucho escepticismo, que hay mucha desilusión, hay mucho desengaño, pero nosotros tenemos que decirle al pueblo venezolano que el candidato Maduro es derrotable. Pero por supuesto, es derrotable, uno está convencido de eso, que es derrotable. Las encuestas dicen que tiene un 75% de rechazo como mínimo. Uno dice que es derrotable, pero indudablemente con 25% de los votos tú puedes ganar un proceso electoral si la abstención es muy alta. Entonces, definitivamente hay que salir a votar. Nosotros, el UPP 89, de la candidatura nuestra, nosotros estamos promoviendo lo que es nuestro programa de gobierno, que tiene un elemento central, diría yo, que de alguna manera transversaliza todo nuestro programa de gobierno, que es recuperar la dimensión ética de la política. Nosotros decimos que sí es posible la dimensión ética de la política, muy extraña no solo en Venezuela, en el mundo, pero esa dimensión ética de la política sí es posible. Eso implica un respeto, por ejemplo, al ser humano. Eso implica, por ejemplo, un respeto al funcionario público, que hoy día es humillado. Entonces, ese funcionario público que es humillado, que es obligado a ir a las marchas, a las concentraciones, ese beneficiario de las misiones sociales, que el gobierno está jugando con las necesidades de la gente, que está generando una relación o generó una relación de dependencia basado en la situación de sobrevivencia límite que tiene el ciudadano venezolano. Entonces tú necesitas ir a recibir ese CLAP, tú necesitas ir a recibir ese bono que está dando navideño, de carnaval, etcétera, etcétera. Entonces tú lo necesitas, pero tú estás irrespetando al venezolano y a la venezolana. Entonces nosotros le decimos, es necesario luchar entre todos. A mí hay una frase, Derek, que a mí me gusta mucho, y me gusta mucho la literatura, de un filósofo español, Ortega y Gasset, que dice, existir es resistir. Hay que resistir a la mentira, a la manipulación, al chantaje, a la extorsión permanente de este gobierno. Hay que hacerlo. Y eso implica salir a votar.
Aquí hay una pregunta de Yanis Kaular que igualmente yo le iba a hacer porque entiendo su propuesta se llama La Vía para Salir de la Crisis. ¿Cuál es su propuesta? ¿En qué se basa particularmente para lograr que el electorado quizá decida votar por usted? Mira, uno, ya lo señalé, el elemento ético. El elemento ético no es simplemente un elemento, digamos, retórico. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de ello. A lo interno del partido político. Nosotros hemos planteado que la concepción del partido político debe cambiar. Un partido no puede estar por encima de la sociedad, por encima de la gente. Es un instrumento de la sociedad y de la gente. Nosotros en los dos procesos electorales, los únicos dos que hemos participado en el 2017, por ejemplo, todos nuestros candidatos, todos los 181 candidatos que llevamos a las elecciones municipales fueron escogidos en los estados. La coordinación nacional no escogió ni un solo candidato. ¿Eso qué significa o cómo se traduce desde el punto de vista ético? Hay un respeto hacia la gente. No es producto de negociaciones políticas. Nosotros a ningún candidato le pedimos ni un solo bolívar. ¿Por qué? Porque hay una práctica muy común en la política venezolana que los partidos políticos se han transformado en gestorías de hacer negocio. Entonces una candidatura, por ejemplo, se vende, se negocia. Y eso es indigno, digamos, de un partido político. ¿Quién lo hace en este caso? ¿Perdón? ¿Quién lo hace en este caso? ¿Quién negocia esas candidaturas, como usted lo señala? Muchos de los partidos del Gran Polo Patriótico lo hacen. El partido PSUV no lo hace, es verdad, no es que le pide a los militantes. No, el partido PSUV hace algo peor, que es utilizar los fondos públicos en proselitismo político. Otra valoración ética, por ejemplo, es que nosotros en esos dos procesos electorales, Derek, no hicimos propaganda el partido. Es verdad que los candidatos le dimos libertad si ellos querían hacer. Nosotros ante el CNE, en la rendición de cuentas que tú tienes que rendir de los gastos, mandamos una carta, no hicimos gastos públicos. Yo a estas alturas no tengo una gorra del UPP 89, no tengo una franela del UPP 89, no tengo un pendón del UPP 89. Es cambiar la forma de hacer política y más aún, como le digo yo a los compañeros del partido, porque pues ellos dicen que yo soy un poco terco con la cuestión de la publicidad, pero yo les digo, pero por Dios, si estamos hablando de la dimensión ética de la política, ¿cómo podemos conciliar eso con hacer gasto de recursos cuando la población está pasando trabajo? Ahí hay una contradicción extrema. Importante saber, cuando dice esto, vuelvo al tema de los candidatos y de lo que se compra. ¿Ha tenido pruebas que presentar con relación a eso? Cuando lo denuncia de alguna manera como lo está haciendo acá. Mira, no, que